Hablamos de esta polémica y otras también con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida a T13 Finde. Muchas gracias. En este caso en particular, la explicación de la Armada es bien precisa, pero para profundizar respecto, claro, a la molestia que queda entre los usuarios. Finalmente estamos hablando de una persona que tiene, digamos, la propiedad, obviamente, y él cobra por un servicio que tiene que ver con estas mesas que él construyó. En fin, en ese caso sería todo, comillas, legal, ¿o no? Así es. Bueno, aquí lo que habría que chequear, pero eso no le corresponde a Bienes Nacionales, sino al municipio y también a la Armada en caso de la concesión. Entiendo que ellos deberían estar dando boleta por esta prestación de servicio que ocurre en muchas playas. Como Bienes Nacionales fuimos al lugar a fiscalizar y para ver si efectivamente había un acceso garantizado, porque eso es lo más importante. Sí. Acá tiene que haber un acceso garantizado para todos los chilenos. La ley no dice si es peatonal o vehicular. En este caso es peatonal el acceso gratuito. Y eso se estaría garantizando. Hablamos con la autoridad marítima y ellos dijeron también, corroboraron, digamos, nuestra fiscalización y dijeron que efectivamente era así. Y eso es bien importante para decirle a la ciudadanía, porque más allá de este caso, ocurre que en muchas playas la gente, habiendo un ingreso que está, digamos, para todos los chilenos, nos dicen, sí, pero en tal lugar, en tal sector, en tal punta de este río, lago o playa, no existe ese ingreso. Basta con que exista uno. La ley no dice que tengamos que garantizar 10 accesos. Claro. Entonces, en ese sentido, aclararle a la ciudadanía que no es el acceso que necesariamente más te acomode, sino el que tiene que haber garantizado uno. Ya. Y cuando hay un terreno privado y no existe un acceso público, ahí es donde entra la autoridad, que no es este caso, porque en este caso sí existe ese acceso público. Tenemos que mediar y muchas veces tenemos que hacer un avenimiento judicial, un acuerdo judicial, porque el privado tiene que ceder. Claro, y pasa, ministra, a veces y pasó años anteriores que, claro, el acceso es privado, pero lo tienen súper en mal estado justamente para que no entren personas, les faltan peldaños, o personas que tienen a lo mejor dificultades para acceder por silla de ruedas o cosas así, y le faltan, no sé, hemos visto que le falta. Entonces, ¿eso de quién depende? ¿Quién tiene que tener ese acceso, por más que sea privado, y dejarlo en óptimas condiciones? No, ahí ya las autoridades se tienen que encargar todas, así, ahí intervenimos delegaciones presidenciales regionales, policía. Vamos con Bienes Nacionales, instalamos un cartel, tiene que estar como muy señalizado. Pero claro, ahí ocurre que este es un tema bien de convivencia ciudadana, porque muchas veces cuando los privados acceden y nos dicen, sí, podemos ceder y tanto tramo y podemos cercar para también garantizar seguridad para mi sector, nos piden, sean enfáticos en el cuidado del entorno. Y ahí nos topamos también con un tema que es ambiental, porque muchas veces la gente va a estos lugares y no cuida necesariamente lo que es de todos. Sí. Ministra, solo para cerrar el caso de Totoralillo, pasar a otros, hay acceso, el propietario ofrece un servicio por el cual puede cobrar. El único tema pendiente es saber si ofrece boleta, es la única arista que hay que investigar, el resto está todo legal, digamos. La información que por lo menos pudimos recabar en terreno es que efectivamente este servicio, tal como lo decía la autoridad marítima, se presta hace tiempo, un servicio concesionado, pero claro, ahí algunas personas que acudían al lugar ponían en cuestión que no se les entrega boleta y eso obviamente tiene que ser porque es una prestación de servicio y me imagino que tienen que estar en regla y pagar impuestos. Entonces ahí la autoridad correspondiente tiene que aclarar. ¿Cuántas denuncias de estas reciben, sobre todo en el verano? Me imagino que son muchísimas para Bienes Nacionales. Sabes que ahora ha ido aumentando en los últimos años. Porque se acerca el verano también. Sí, pero en la medida también que la gente toma más conciencia y hay otros temas, por ejemplo, las fiestas en la playa, lo que pasó en Ritoque con las aves. Se empiezan a mezclar temas, entonces nos llegan todo este tipo de denuncias. A la fecha llevamos 480 denuncias. Pero no han sido, pero no han sido durante todo el año. Ya. Porque acá no ocurre solamente como la necesidad para quienes van con fines turísticos o vacacionales, sino también sindicatos de pescadores artesanales, emprendimientos turísticos, los típicos como kiosquitos que se instalan con prestaciones de equipos de buceo o para usar, no sé, para distintas actividades deportivas, surf, kayak, en fin. Entonces, porque también la economía local a veces se ve afectada cuando no hay un ingreso en algún lugar. No estamos hablando solo de playas, estamos hablando de lagos, ríos y esteros, dice la Contraloría. O sea, son todos los cursos de agua. Sí, vamos a revisar otro caso, ministra, para entrar en el detalle de lo que se está viviendo en esta verdadera polémica en redes sociales por un hombre
que impedía el acceso al río Lircay a dos jóvenes pescadores. El cuidador del camping aseguraba que la orilla era propiedad privada y esto fue lo que ocurrió. ¿No quiere que te lo explique? Pero es que así es la ley. Pues. Nosotros venimos con nuestra licencia de pesca y la ley de pesca dice que nosotros podemos andar por la orilla del río 25 metros a cada lado. Yo lo que te puedo decir es que es propiedad privada, no puedes ingresar y mucho menos sin autorización. Es que al lado del río no es propiedad privada en ningún lado. Así comenzaba esta discusión entre el cuidador del camping de Vilches, en la región del Maule, y estos jóvenes. Ellos buscaban la orilla del río para comenzar a pescar. El vigilante, un hombre venezolano, salió a impedirles el paso. Yo lo que te puedo decir es que es propiedad privada, no puedes ingresar y mucho menos sin autorización. Llevaban solo unos minutos en el lugar cuando el hombre se les acercó para prohibirles la estancia en el río. Los jóvenes intentaban explicarle al cuidador venezolano que en Chile está protegido por ley el acceso a la orilla. A orilla del lago, río, playa, no es propiedad privada. Mira, hermano, esto donde estás pisando ahorita es propiedad privada. ¿Ya? Por favor, te lo estoy pidiendo de buena manera. Tienes oportunidad de ir por el otro lado si quieres, pero por acá adentro no puedes estar. Se supone que el río es de todo y es libre para transitar, para pescar. No debería ser que hubieran accesos que estuvieran con personas que no dejan entrar. O sea que esto es la naturaleza y nos pertenece a todos. ¿Qué pasa? Que hay muchas partes que uno no puede pasar a cabo, porque la gente se tiene todo tomado. Así que te echan para afuera o te cobran, una de dos. Tele 13 conversó con el dueño del camping. Asegura que en el lugar tienen un acceso libre para visitantes que quieran llegar al río. Acá vienen muchos pescadores que ingresan por esa entrada al río y hacen su pesca y nosotros jamás hemos tenido ningún problema con ello. El detalle a lo mejor fue porque ingresó por el portón principal. Claro, porque si alguien ingresa por el portón principal, obviamente tú entras a un recinto, la persona viene y te dice, oiga, ¿quién es usted? El cobro, qué sé yo. Pero, ¿qué dice la ley? Según el Código Civil, las playas, ríos y lagos son considerados como bienes nacionales de uso público, por lo que todos tienen derecho a acceder a ellas. Si hay terrenos privados colindantes, deben facilitar el acceso gratuito, ya sea para fines turísticos o de pesca, siempre y cuando no exista otra vía o camino público. Las playas, ríos y lagos son de todos los chilenos, por tanto nadie puede impedirte el acceso ni cobrarte por ello. Nadie puede generar un impedimento o cobro para el acceso a una playa, río y lago. Si usted también encuentra que los accesos están cerrados o no existe un acceso público, puede realizar esta denuncia. Si existe algún cobro, control de acceso, mala condición del camino, entradas cerradas o un tercero que lo esté impidiendo, se arriesga multas y además usted puede denunciar. En nuestra región estamos fiscalizando a través de la Seremía de Bienes Nacionales o usted puede hacer la denuncia a través de www.bienesnacionales.cl. Las multas van desde los 600.000 hasta los 6 millones de pesos si los propietarios se niegan a dar un acceso gratuito, aunque sea una propiedad privada. En este caso, el dueño del camping intervino para que los pescadores pudieran seguir en la orilla. El cuidador hace poco trabajaba ahí y desconocía la normativa. Por lo mismo, sepa usted que si no existe otro camino para llegar al río, usted está en todo su derecho de exigir una vía para acceder. A orilla del lago, río, playa, no es propiedad privada. Mira, hermano, esto donde estás pisando ahorita es propiedad privada. Bien, ministra, este es un caso distinto, ahí se explicaba también el Seremi bien activo y usted en términos de que acá se prohibía el acceso y ahí es otra cosa, ahí estamos hablando de una ilegalidad que tiene multas bastante altas además. Así es, nos enfrentamos a estos casos bien a menudo, de hecho estos son los casos que se viralizan y que finalmente terminan explotando en el verano. Nadie te puede, en eso soy muy enfática, nadie te puede impedir el acceso y eso efectivamente se exponen a multas hasta 6 millones de pesos. Quisiera contarles que estamos trabajando en un proyecto de ley que queremos ingresarlo, ojalá de aquí a fin de año, en que viene a mejorar la normativa. Es una normativa que rige hoy día este tema de los años 70. Sí, eso le iba a decir, ministra, esto parece un poquito obsoleto. Y es también, muy ¿no? amplia Sí. porque en el fondo habla del acceso, pero no precisa si es peatonal o vehicular. Por ejemplo. Tampoco incorpora elementos hoy día que, por ejemplo, tienen que ver con la accesibilidad, porque en general nos vemos enfrentados a esa situación. Entonces deben entrar otras instituciones a estos temas. Entonces hemos trabajado en este proyecto
queremos ser muy tajantes en que queremos mejorar la normativa, pero también vamos a tener mano firme contra aquellos que impiden los accesos. Insisto. ¿Aumentan las multas, por ejemplo? Esto tenemos que revisarlo, pero efectivamente queremos ver un tema ahí de que las multas, en primer lugar, sean efectivas. Claro, se cumplen. Y ahí el rol de los juzgados de policía local, que sea una cadena en el fondo y que cada institución cumpla su rol. Y en ese sentido queremos que ahí el Congreso nos apoye en este tema, que además es de pleno sentido para la ciudadanía y es un tema que además es muy popular, sí, muy sentido. Ministra, lo que hablábamos en el bloque anterior respecto a que la ley dice actualmente un acceso, exacto, pero que puede ser, como decía Gianfranco, complicado, sin pensar en las personas con movilidad reducida. En fin, como que a propósito se haga difícil ese ingreso. Claro, ese es el tema. Ese proyecto de ley, no sé, candados, rejas que son ilegales, en fin. Bueno, eso nos enfrentamos siempre de privados que efectivamente ponen en varias regiones, claro, sobre todo en Maule y en la región de O'Higgins, nos hemos encontrado con varios portones que efectivamente privados ponen para resguardarse. Y porque el acceso también es eterno, entonces obviamente que a pie es más difícil. Ahora, donde nos encontramos con el tema principal del problema de los ingresos y de los accesos es en ríos y lagos. Justamente el caso, ¿no?, que veíamos, porque en el caso del IRCAI enviamos a un equipo fiscalizador, el delegado ahí lo mencionaba, el rol de bienes nacionales, y existe un ingreso. El punto es que en la franja del río la gente va ahí a hacer pesca en todo el lugar y existe este servicio de privado que el acceso más atractivo, el que es más cómodo, estaría ocupado por un privado. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo enfrentamos esa situación, porque si bien existe un acceso público, no es el que más le acomoda a todo el mundo. ¿Y qué pasa si en ese acceso privado hay una actividad productiva? Te pongo un ejemplo, un campo agrícola, que hay cultivos, que hay algo que a lo mejor que si yo accedo se pueda dañar y justamente por ahí pasa un río. Claro, bueno, ahí hay otras normativas que tienen que ver con el tema. Esto es simplemente como para el disfrute y también para la economía local, pero no nos metemos en el tema agrícola. Y sobre el proyecto de ley, ministra, el tema de los accesos, que parece ser clave, ¿va a ser más amplio, va a ser más específico en términos de cómo tienen que ser esos accesos? ¿Va a terminar con esto que usted decía, que solamente por ley se establece uno? ¿Puede ampliarse esa obligación? Queremos que entre con hartas precisiones, que quede poco para la interpretación. Sí. Eso obviamente tiene que pasar por una discusión, pero también creo que aquí es importante el tema de las multas, para ser firmes en este tema que yo creo que durante mucho tiempo se ha actuado con un poco generalidad y el caso a caso. También hay que ser preciso en el tema de los ingresos. Van a haber lugares en que quizás vamos a tener que ampliar o abrirnos a otra situación. Y también los temas, hay que también ser conscientes que nuestra geografía es muy diversa. Entonces, en algunos lugares también nos enfrentamos a cuestiones que son bien irracionales. Nos dicen, pero en esta playa no podemos entrar en terreno plano. Bueno, pero efectivamente hay roqueríos, no vamos a eliminar los roqueríos por ingreso a la playa. Es la geografía, Chile es un país diverso. Entonces, hay cuestiones que también incorporar y hacerlas ver en la normativa, de manera de que cuando los fiscalizadores vayan al lugar, cuando la ciudadanía denuncie, tenga todos estos elementos muy claros. Ahora lo importante es que la gente cada vez tiene más claro que las playas, los ríos, los lagos son patrimonio de todos los chilenos. Y ahí el llamado es, primero, a denunciar si se encuentra con una situación de este tipo en bienesnacionales.cl, pero también a cuidar. Bien, ministra Marcela Sandoval, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hoy, mañana ya todo ok, ¿no? Con las elecciones. ¿Todo preparado? Sí, de hecho ayer tuvimos una pauta y estuvimos ahí con varios ministros y ministras con el CERVEL. Tenemos, paso el dato, tenemos un banner en gov.cl, encuentra tu local de votación. Es muy importante porque aquí no hay excusas para no votar, es una elección importante, gobiernos regionales en 11 regiones del país, y ahí pueden encontrar cómo llegar en transporte público, calcular el tiempo que te demoras en llegar al local de votación. Así que en gov.cl encuentra tu local de votación. Y completa cobertura, por supuesto, aquí en TLC. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a usted.